Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar con el módulo de diseño y planificación curricular. En este momento estamos grabando la clase para que posteriormente la pueda descargar y ustedes se las pueda compartir, ¿ya? Eh, Hoy lo que vamos a hacer es algo muy breve, ¿ya? Muy sucinto, y tiene que ver básicamente con establecer la organización del módulo de diseño y planificación curricular. Lo más probable es que si todo sale bien, probablemente nos veamos este semestre y el próximo semestre. Para mí es ideal siempre hacer estos dos módulos que van juntos, principalmente porque en un principio, ¿cierto? Trabajamos principalmente con el currículum, las bases curriculares, los programas, los planes de estudio. Trabajamos principalmente la planificación, las secuencias didácticas, inicio, desarrollo, cierre. Trabajamos también algunos elementos que están vinculados a las estrategias de aprendizaje y los recursos didácticos o los recursos para el aprendizaje. Y cuando ya tenemos de alguna forma conformado cierta práctica pedagógica que nos permite de alguna forma mantener cierto sustento teórico y también metodológico dentro del aula, comenzamos al año siguiente a trabajar en el módulo de evaluación de los aprendizajes. Me presento, mi nombre es Claudio Cerón Ursúa. Yo soy académico de planta de la Universidad Católica del Maule, pertenezco al Departamento de Fundamentos de la Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra universidad. Como les mencioné anteriormente, generalmente realizo clases en Talca. Nunca había trabajado en Curicó, salvo el semestre anterior, donde tuve una muy buena, ¿cierto?, experiencia. ¿Ya? A partir de ahí, me interesó mucho seguir trabajando con la carrera de Pedagogía General Básica, Convención, y aquí estamos otra vez. Así que, bueno, les voy a explicar en qué consiste. Primero, siempre vamos a grabar, como ya mencioné, las clases. Segundo, las van a poder descargar, se las voy a compartir, ¿cierto? Semana por semana. Todo el material, todo el material es digital, su gran mayoría es digital, y si no, se puede descargar de la página del ministerio y sigue siendo digital, pero no se los proporciono directamente yo, ¿cierto? Lo pueden descargar ustedes. Por lo tanto, todo el material, vale decir, textos, capítulos, libros, guías, formatos, ¿ya? Presentaciones en PowerPoint. Todo eso lo voy a cargar en esta plataforma, pero también lo voy a cargar en la plataforma de la UCM virtual. Por lo tanto, es fundamental, ¿cierto?, que ustedes ya estén inscritos en la cátedra para que tengan acceso a todo el material. Por ahora, la UCM virtual está bastante vacía, ya que ni siquiera estaban los nombres, ayer por la tarde no estaban los nombres de ustedes, solamente el nombre del curso, ¿ya? Por lo tanto, eso primero, siempre van a tener la información, ya sean videos, material o simplemente, qué sé yo, comunicación de mensaje por esta plataforma, por la UCM virtual, y ahora que la compañera, ¿cierto?, va a crear un grupo de WhatsApp, vamos a estar incorporados también en ese grupo, ¿ya? Eh, Vamos a dar inicio a las clases y lo último que me toca decir antes de explicar en qué consiste esta organización del módulo es que siempre vamos a trabajar los días lunes a las 15 horas, ¿ya? Solamente vamos a trabajar una vez a la semana y el resto es trabajo autónomo. Ojo acá, que el trabajo autónomo no solamente tiene que ver con realizar lecturas o hacer trabajos prácticos, sino que también responder foros dentro de la plataforma de la UCM virtual. Obviamente esos foros van con calificación y están vinculados directamente con la promoción o con la aprobación del curso, ¿ya? Por lo tanto, las clases son cortas, principalmente entendería yo porque es lo que ha promovido la vicerrectoría académica, entre 30 a 60 minutos, no más de eso, ya que uno termina gastando, ¿cierto?, la banda ancha o los minutos que uno puede tener por el internet que está vinculado, ¿cierto?, al plan del celular. Bien, voy a compartir con ustedes la planificación del curso y con eso damos inicio
a esta primera semana que, a diferencia o de forma de, a modo de excepción, ¿cierto? Va a ser mucho más corta que las otras clases. Bien. Y lo último, yo silencié el micrófono de todos ustedes. No es necesario que levanten la mano. Es suficiente con que interrumpan, ¿ya? Obviamente, si alguien interrumpe o más de alguien interrumpe cuando estamos hablando, nos ordenamos, ya está, ¿de acuerdo? No nos tenemos por qué molestar por eso. Así que no es necesario que levanten la mano o pinchen la manito que está ahí, ya que por lo general yo muy pocas veces la veo, como estoy compartiendo, ya sea un Word o un PPT, no siempre veo la mano que está arriba. Por lo tanto, prefiero que ustedes interrumpan, ¿ya? Por lo tanto, siempre realizo una pausa antes de seguir avanzando, ¿ya? Bien, antes de comenzar a presentar la organización o la planificación de la actividad curricular del módulo, ¿hay consultas, preguntas, sugerencias, comentarios? Recuerden que sus micrófonos están cerrados, así que para poder intervenir tienen que volver a abrirlos. Consultas, dudas. Bien, vamos a iniciar la clase de hoy solamente presentando el programa y estableciendo la organización del módulo. En esta organización vamos a presentar qué contenidos, qué ejes temáticos vamos a desarrollar, cuáles van a ser las actividades que ustedes van a estar incluidos y finalmente cuáles van a ser las evaluaciones que están directamente vinculadas con la aprobación del módulo, ¿ya? Bueno, el nombre del módulo es Diseño y Planificación Curricular. ¿Ya? Tiene 6 créditos SCT, ¿ya? Y está el nombre del docente, Claudio Cerón. Ahí está mi correo, ccerón@ucm.cl, ¿ya? Como todos los correos institucionales, ¿cierto? Termina de esa forma, C de Claudio, Cerón apellido. Bien, una breve descripción, no la vamos a leer porque no vale la pena, pero básicamente lo que vamos a tratar de establecer acá o ir trabajando es de lo macro, meso a lo microcurricular, ¿ya? Prontamente vamos a entender qué significa eso, pero lo que estamos diciendo, me interesa que más bien comprendan, más que lo puedan identificar como un conocimiento abstracto, me interesa que comprendan que durante el curso vamos a ir trabajando de lo general a lo específico, vale decir, de las bases curriculares, de las políticas educativas por parte del ministerio, hasta poder trabajar, ¿cierto?, el diseño de la enseñanza, que es lo que uno termina implementando, diseñando e implementando dentro de la sala de clase, ¿ya? Dentro de ese contexto, no solamente vamos a mecanizar el módulo, entendiendo de que hay que incorporar estrategias de enseñanza-aprendizaje, hay que evaluar formativamente, hay que trabajar la transposición didáctica, en fin. No solamente vamos a ver el lado más pragmático del currículum, sino que también lo vamos a asociar a un proceso reflexivo. ¿Qué significa esto? Muchas de las actividades que están vinculadas con el hacer también están vinculadas con la reflexión. Por lo tanto, lo más probable es cuando ustedes elaboren algunos productos, no solamente los voy a evaluar porque el producto esté finalizado, sino que también los voy a evaluar por la reflexión que realizan en torno a dicho producto, ¿ya? Y para eso siempre van a contar con instrumentos reflexivos que les va a permitir guiar y orientar dicha reflexión, ¿ya? El enfoque educativo, o más bien desde el aprendizaje o la concepción de aprendizaje que tiene el curso, es de carácter constructivista. Por lo tanto, siempre vamos a estar pensando que estamos diseñando acciones pedagógicas áulicas, ¿cierto?, centradas en el estudiante. Y eso implica una primera premisa, que es el primer contenido que debemos aprender. Quien construye el aprendizaje es el estudiante.
El aprendizaje no se construye en el ambiente, se construye al interior del individuo. ¿Qué significa eso? Que básicamente yo no puedo pasar materia, yo no puedo hacer que aprendan, yo puedo facilitar, yo puedo promover actividades, yo puedo orientar. Sin embargo, el único que es capaz de construir conocimiento es el propio estudiante. Y por lo tanto, entendemos, ¿cierto?, que en la autonomía es fundamental en la construcción del conocimiento. Y también comprendemos a la vez que no es solamente la autonomía, sino que también la motivación. Vale decir, si el estudiante no quiere aprender, es imposible que éste pueda construir. Por lo tanto, los docentes, más que desarrollar estrategias de enseñanza-aprendizaje, lo que intentamos es recrear acciones o actividades lúdicas que permitan y que interesen al estudiante para que éste pueda aprender. ¿Vale? Entonces, esa es la premisa central que tenemos. Siempre que construyamos un objetivo de clase, diseñemos una planificación vinculada al inicio de la clase o a los conocimientos previos, siempre vamos a estar pensando en el estudiante. Por lo tanto, la construcción, ¿cierto?, de procesos históricos, la comprensión de los fenómenos naturales, ¿cierto?, el desarrollo de habilidades lógico-matemáticas eh, a través de problemas en contexto o la elaboración o redacción de texto, todo eso está pensado en la premisa central. Es el estudiante quien construye. Entonces, ¿cuál es el papel del docente? Facilitar dicha construcción. Facilitar dicha construcción. El docente facilita la construcción mediante dos elementos. No existen otros. Han pasado décadas, siglos, y solamente existen dos elementos para promover mediación entre el objeto, que es el aprendizaje o el nuevo conocimiento, y el sujeto, el estudiante, quien aprende. Los únicos elementos son el lenguaje y los artefactos, vale decir, el lenguaje, la comunicación o los artefactos, los recursos para el aprendizaje, el material didáctico. No hay más, ¿de acuerdo? Bien, dicho eso, ese es el contexto y de alguna forma el espíritu del curso. No vamos a leer las competencias o subcompetencias porque están vinculadas directamente con algo mucho más mesocurricular. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que probablemente más de un módulo comparta estas subcompetencias. Lo que vamos a compartir ahora son los resultados de aprendizaje. ¿Ya? Esta es la planificación del curso y dicho curso tiene 3 resultados de aprendizaje. A partir de cada resultado de aprendizaje, vamos a programar cuántas semanas vamos a trabajar y qué es lo que vamos a desarrollar durante esa semana y cómo vamos a evaluar. Primer resultado de aprendizaje. 1. Identificar problemas asociados al desarrollo del currículum escolar vinculados a su futura área de desempeño, que en el caso de ustedes ya puede estar dialogando directamente con las menciones que van a elegir o que han elegido, que le permita construir una visión educativa considerando la trayectoria escolar y la normativa vigente. ¿Qué significa esto? Que siempre que estemos pensando en currículum, vamos a estar pensando en las disposiciones y los lineamientos que entrega el Ministerio de Educación, que es el jefe. No obstante aquello, debemos entender que la práctica docente y la práctica pedagógica en aula, que está vinculada prácticamente con la implementación del currículum, es decir, hacer clase, está directamente asociada a la trayectoria escolar. Por lo tanto, no somos de una escuela conductista. No estandarizamos la sala de clase. Si bien la sala de clase está estandarizada por rango de edad, todos tienen cierto año, ¿cierto? Son agrupados por un rango de edad, entendemos que todos son distintos, son diferentes.
Y no me refiero o no estoy apuntando directamente a las necesidades educativas especiales. Estoy apuntando a la trayectoria escolar. ¿Qué significa esto? La trayectoria no es más que la historia de vida escolar de cada estudiante, con sus saberes, sus conocimientos, sus experiencias, sus valores, sus dificultades, sus obstáculos, sus errores. En ese sentido, lo que estamos estableciendo acá es que cuando comencemos a planificar, vamos a tratar de planificar dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje definido como un facilitador en donde se incluya la diversidad por sobre todo. Dentro de este proceso, es evidente que viene un segundo elemento de este resultado de aprendizaje. 2, dice, la reflexión de la práctica docente y el estado de la cuestión de las últimas investigaciones. ¿Qué significa esto? Probablemente no solamente vamos a pensar en construir una visión educativa, ya en la implementación del currículum asociado a la trayectoria del estudiante, a la normativa vigente, sino que además a través de la misma construcción vamos a reflexionar sobre la práctica docente. Y de alguna forma vamos a tratar de entender qué es lo que está ocurriendo al interior del aula. Y para ello también, ¿cierto? Vamos a tener como referente las principales investigaciones o los principales artículos que debemos leer. Este resultado de aprendizaje se logra en 6 semanas. Y para eso, ¿cierto? Tenemos una cierta cantidad de horas presenciales y otra cantidad de horas autónomas. Producto del contexto de pandemia que vivimos, evidentemente no vamos a poder hacer las 24 horas presenciales. Sin embargo, vamos a tener que trabajar con un mayor número de horas autónomas. No obstante, siempre van a existir tutorías optativas. ¿Qué significa esto? Además de vernos una hora o más de una hora toda la semana, voy a dejar un espacio de tutoría para aquellos y aquellas que necesiten, ¿cierto?, alguna retroalimentación. ¿Vale? La unidad 1, correspondiente al primer resultado de aprendizaje, se llama currículum escolar. ¿Ya? Nada muy relevante desde el punto de vista, ¿cierto?, creativo, pero específicamente lo que establece acá está vinculado a elementos teóricos. En esta primera instancia no vamos a observar ni vamos a mirar mucho aquello que está vinculado directamente con lo práctico en el aula, con lo microcurricular. Vamos a estar hablando de lo mesocurricular. Masocurricular. ¿Qué significa esto? Lo masocurricular tiene que ver con, o lo megacurricular tiene que ver con las políticas educativas en torno al currículum. Vamos a tratar de entender qué significan los distintos niveles de concreción del currículum, cómo se escalona el currículum, cómo va progresivamente llegando a la sala de clase. Vamos a tratar de vincularlo con el marco de la buena enseñanza. Vamos a tratar también de vincularlo con los principios orientadores de las carreras de pedagogía que son propios de la Católica del Maule. Y todo eso nos va a llevar a discutir teóricamente en una primera instancia. Cuando tengamos cierto nivel de fundamentación apropiado, vamos a comenzar a trabajar casos pedagógicos. Por lo tanto, para la primera unidad, ¿cierto? Vamos a trabajar aspectos que están vinculados al currículum, ¿ya? Aspectos que están vinculados al conflicto cognitivo de Piaget, a la zona de desarrollo próximo, al aprendizaje por descubrimiento, vamos a hablar sobre aprendizaje significativo, vamos a hablar también de fracaso escolar, vamos a hablar de aula estandarizada, de cronosistema escolar y de sociedad líquida, que es la sociedad finalmente de infante y de niño que nos rodea hoy en día, con sus características. ¿Qué vamos a hacer en términos evaluativos? Vamos a realizar un control de lectura que tiene un 20%. ¿Ya? Un 20%. Y vamos a realizar, además, un foro de discusión. ¿Qué significa esto? Que ustedes probablemente, a partir de la literatura que hemos desarrollado y las clases que hemos desarrollado, van a realizar un foro de discusión. Los foros son muy simples.
lo que hay que hacer es responder una o dos preguntas y además, de forma obligatoria, comentar la respuesta de otro compañero. Quien realice esa actividad tiene cierto grado de aprobación, ¿ya? El control de lectura es en base a los textos que están acá, menos las bases curriculares que solamente las vamos a utilizar, ¿ya? Todo lo que está acá, vamos a elegir algunos capítulos. Es probable, voy a marcar estos que están acá en rojo, porque va a ser solamente un capítulo, ¿ya? Y van a trabajar este artículo, que son unas páginas, otros capítulos más, también vamos a disminuir la cantidad de capítulos solamente para la lectura. Digamos que entran todos esos capítulos, pero para el control de lectura vamos a especificar cuál de esos capítulos son los que se van a trabajar. Vamos a trabajar también el artículo de Tiramonti por completo y de Flavia Terelli, ¿cierto? Que también es otro artículo más, pero todos son muy breves. Bueno, entonces para la primera unidad vamos a ver aspectos teóricos, ¿ya? Y brevemente algunos elementos prácticos. Para eso vamos a hacer un control de lectura, ¿ya? Y un foro de discusión que se va a desarrollar en la plataforma UCM virtual. El control de lectura es colectivo, no es individual. Por lo tanto, ojo con esto, que el control de lectura, ya sea porque estemos trabajando de forma sincrónica o presencial, siempre el control de lectura que yo realizo es a distancia, no se hace durante la clase. Vale decir, hay más de una semana para poder responder dicho control. ¿Qué significa eso? Que prácticamente el control de lectura no apunta la información a la memoria o al recuerdo, apunta básicamente al análisis y a la comprensión de los textos. Por lo tanto, ustedes van a poder responder tranquilamente durante una semana o semana y media dicho control con los artículos que están ahí. Máxima cantidad de estudiantes que pueden ser 6 máximo. ¿Ya? Consultas, preguntas en torno a la primera unidad. ¿Dudas, comentarios? El foro de discusión es individual y el control de lectura es colectivo. Máximo 6 integrantes. La planificación la acabo de enviar al chat de esta plataforma Teams. Lo voy a subir también a la UCM virtual, ¿ya? Y lo voy a enviar por correo electrónico también al correo del curso, ¿ya? Sin embargo, me interesa que comprendan muy bien que la gran mayoría, por no decir todos los textos, están en PDF. Y los que no estén, se los voy a enviar yo mismo al correo electrónico y a la UCM virtual. Consultas, dudas. Profe, ¿Sí? lo del foro de discusión, ¿también vale 20% después la ponderación? No, un 10%. Ah, ok, gracias. ¿Ya? Entonces tenemos ahí el control de lectura, vale un 20% y es colectivo, y el foro de discusión, que es individual, vale un 10%. ¿Alguna otra consulta o pregunta para pasar a la segunda unidad? Profesor, Sí, te escucho, adelante. disculpe, ¿las fechas se ven en el momento? Las fechas las voy a entregar un poquito más adelante, la segunda sesión. O sea, la próxima semana voy a entregar la fecha de todo esto, ¿ya? No he querido apurarme la fecha todavía porque espero que el calendario se mantenga, ¿ya? Pero quiero ver, recuerden que este segundo semestre termina oficialmente el 15 de enero, ¿ya? Por lo tanto, necesito ver bien las fechas para poder establecer
la fecha. Ahora, ¿qué es lo que hago yo con respecto, por ejemplo, al control de lectura, que es de forma anticipada? Yo lo subo a la UCM virtual, ¿ya? Antes de subirlo, lo leo en clase, lo explico en clase, doy un espacio para que todos realicen preguntas en torno a cada una de las consultas o ítems que están en el control. Una vez que queda claro el control, lo subo a la plataforma, usted lo puede descargar y tiene el tiempo de una semana una a dos semanas para realizar el desarrollo del control de lectura, ¿ya? Por lo tanto, tranquilidad, que lo más probable es que la próxima semana ya les entregue la fecha de cada una de las actividades. Déjenme mirar bien el calendario si es que no se ha movido, ¿ya? O se mantiene intacto. ¿Alguna otra pregunta o consulta? ¿Comentario? Hola, buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal? Bien, le quería hacer una consulta. ¿El foro es individual? Así es, el foro es individual. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, observación? Bien, sigamos con la unidad 2. La unidad 2 tiene el siguiente resultado de aprendizaje: elaborar planificaciones por unidad y diseños de enseñanza, clase a clase, considerando el currículum vigente, las políticas educativas ministeriales, la trayectoria escolar y la construcción de aprendizajes centrado en el estudiante dentro de un contexto simulado para enseñanza preescolar, básica y media. ¿Por qué ese resultado? Porque probablemente este curso, ¿cierto?, se da en todas las carreras de pedagogía de la universidad. En el caso de usted, solamente para la enseñanza básica. Vamos a trabajar con primer ciclo básico, ¿ya? Principalmente vamos a trabajar de primero a cuarto básico, puesto que en esta unidad, si ustedes se dan cuenta, tiene 8 semanas, versus la unidad anterior que solamente tiene 6. 8 semanas, principalmente porque durante estos casi 2 meses vamos a estar trabajando respecto a las planificaciones. Vamos a comenzar a planificar y eso va a significar que vamos a trabajar directamente con planes de estudio, programas de estudio, ¿ya? Y el formato de planificación. Cuando yo menciono que vamos a trabajar planificaciones, quiere decir que vamos a trabajar planificaciones mesocurriculares, vale decir planificaciones de unidades de aprendizaje. Ustedes entenderán o ustedes ya manejan que el currículum o las bases curriculares, cada programa de estudio tiene 4 unidades. Todas tienen 4 unidades de aprendizaje. Bueno, nosotros vamos a planificar las 4 unidades de aprendizaje para el año escolar y ustedes de esas 4 unidades van a seleccionar una unidad y van a planificar la unidad completa a través de diseños de enseñanza, que son las llamadas planificaciones clase a clase. Entonces, va a ser un trabajo bastante duro porque les voy a enseñar, quizás ustedes ya han pasado por algunos otros cursos, probablemente, y han trabajado planificación. Si es así y van bien adelantados, mucho mejor para mí y para ustedes. Sin embargo, vamos a hacer como que no sabemos prácticamente nada y vamos a comenzar a trabajar directamente con el programa de estudio. Ojo acá, lo digo hoy como primera semana y lo voy a seguir diciendo probablemente hasta la última semana. Trabajamos con el programa de estudio. No trabajamos con el texto del estudiante y tampoco trabajamos con la página web del ministerio. Descargamos el programa de estudio y con dicho programa de estudio trabajamos. Eso implica que vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a diseñar objetivos de clase. Vamos a trabajar conocimientos previos a través de secuencias didácticas de inicio o también llamadas de abertura. Vamos a planificar secuencias didácticas de desarrollo, donde los estudiantes generan la producción del conocimiento. Recuerden que como premisa central hemos dicho lo siguiente: quien construye el aprendizaje es el estudiante. Por lo tanto, el docente no le enseña para que éste repita. Lo que hace el docente es diseñar, implementar y gestionar actividades
para que el estudiante de manera autónoma, ya sea con mayor o menor acompañamiento por parte del docente, construya el aprendizaje. Y finalmente vamos a trabajar diseños de enseñanza que estén vinculados al cierre de la clase. Cómo cerrar una clase. Transversalmente vamos a ir trabajando también estrategias de enseñanza-aprendizaje y diseño de recursos de aprendizaje. Básicamente, ¿cierto? Este módulo es crucial, a diferencia de otros módulos, ¿cierto? De la línea de fundamento de la educación, diseño y planificación curricular está directamente vinculado con el desempeño del docente, ¿ya? Que si no es director o jefe de UTP, probablemente dicho desempeño es lo que va a realizar a lo largo de la vida laboral. Vale decir, diseñar, planificar y, ¿cierto?, gestionar en aula dichas planificaciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a evaluar en esta segunda unidad? En esta segunda unidad vamos a trabajar un portafolio. ¿Ya? En ese portafolio, ustedes van a presentar un juego de planificaciones, ¿ya? Varios productos. Uno, planificación por unidad, planificaciones clase por clase, o clase a clase, perdón, recursos de aprendizaje, ¿ya? Y además van a incluir una autoevaluación, donde ustedes se van a poner una nota. Sin embargo, esta autoevaluación es de carácter reflexivo. ¿Qué significa esto? Ya sea porque lo hacen muy bien o lo hacen muy mal, o lo hacen de forma, ¿cierto?, intermedia, igual les voy a pedir una reflexión en torno a su desempeño. Más adelante, cuando toque el momento, van a ver que es una pauta en donde hay un criterio, usted declara si lo logró o no lo logró, y explica cómo lo desarrolló y cómo lo podría mejorar en el caso de que lo haya logrado. En el caso de que no lo haya logrado, probablemente va a decir, no lo logré, no lo incorporé, tuve problemas con esto, quizás pudiese resolverlo de esta otra forma. O sea que la autoevaluación ya también va a ser parte del portafolio, pero es una nota que vale un 5% y el portafolio completo un 25%. ¿Ya? Ese portafolio va a tener muchos formatos, ¿ya? Esos formatos se van a subir a la UCM virtual, se van a enviar al correo electrónico del curso y se van a subir también a Teams. Lo que se va a evaluar acá es si usted sabe planificar clase a clase. ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Ese portafolio individual, profesor? No. Este portafolio es colectivo. También máximo 6 integrantes. Y la autoevaluación es individual. Y se incluye o se copia y se pega al final del portafolio. Donde usted pone la nota, ¿cierto? Y básicamente realiza el proceso reflexivo. Entonces, el portafolio, vale decir, el diseño de las planificaciones, es colectivo y la autoevaluación es individual. ¿Alguna otra pregunta, consulta, comentario? Bien, es fundamental entonces que la unidad número 2 se comprenda muy bien y ustedes terminen, por lo menos, a un nivel bastante, ¿cierto?, competente en relación al diseño de la enseñanza. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de este año con otro, no solamente yo les pedí a los estudiantes que diseñaran planificaciones, sino que además debían hacer clases simuladas. ¿Qué significa esto? En 45 minutos, ¿ya?, 3 estudiantes debían realizar una clase con un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿ya?
Por esta vez, como estamos en este contexto, no lo vamos a hacer. Vamos a realizar algo similar y que está vinculado con la unidad número 3 y el tercer resultado de aprendizaje del curso. Implementar actividades de enseñanza y aprendizaje bajo un enfoque centrado en el aprendizaje, los conocimientos previos, las habilidades de orden superior, las normativas vigentes y el acompañamiento dentro de un contexto simulado para la enseñanza preescolar, básica y media. Unidad, desempeño docente para la gestión en aula. ¿Qué es lo que vamos a trabajar acá? Básicamente lo que vamos a trabajar es reflexión de la práctica pedagógica. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes en la segunda unidad aprendieron a planificar y con ello, ¿cierto?, consignaron las actividades para desarrollar dentro de un contexto de aula, bueno, lo que se espera es que mediante recursos audiovisuales ustedes evalúen las clases de otros profesores. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esta última unidad? En vez de reflexionar en torno a su propia práctica, va a reflexionar en torno a la práctica de otro. Eso va a significar que yo a la plataforma virtual voy a subir algunos videos de profesores que han desarrollado clase en 40, en 45 minutos, y ustedes, miren lo que van a hacer, muy fácil. Van a evaluar, ¿ya? Y van a reflexionar. ¿Eso qué implica? Eso implica que ustedes van a tener que elaborar un segundo portafolio, pero el portafolio ya no es de planificaciones. Sus productos son ahora los propios videos que usted observó, el link del video, y el proceso reflexivo que hizo de cada clase, más la propuesta de mejora. ¿Qué significa esto? Usted ve una clase de 40 a 45 minutos, la evalúa, la critica, reflexiona en torno a ella y luego diseña la misma clase, pero de forma mejorada. Ese proceso, ya, en total tiene un 40%. El portafolio vale un 30% y la autoevaluación un 10%. En ese sentido, estamos diciendo que nuevamente el portafolio se trabaja de forma colectiva. ¿Con quiénes? Con las mismas personas que usted trabajó la planificación en la unidad 2. Vale decir, los 6 integrantes que desarrollaron el primer portafolio, donde diseñaron, ¿cierto?, las planificaciones, ahora van a comenzar a mirar las prácticas de los docentes de algunas escuelas y las van a analizar, las van a evaluar, las van a trabajar y van a levantar elementos de mejora, proponiendo una clase alternativa a la que se desarrolló. Consultas, preguntas. Al parecer, ¿cierto? No hay dudas, no hay comentarios, no hay observaciones al respecto, ¿verdad? Bien. No, profesor, está todo claro. Muy bien, chiquillos. Lo más probable es que todo lo que hemos dicho hoy se le olvide, y eso es normal, ¿de acuerdo? Por esa razón, la planificación después la vamos a subir a la plataforma UCM, ya la envié acá para que la puedan descargar, la vamos a enviar a su correo, ¿cierto? Y cada vez que iniciemos una actividad evaluativa, voy a entregar nuevamente las instrucciones, ¿vale? Así que todo lo que hemos desarrollado ahora me interesa más bien, más que lo retengan, que sean capaces de comprender hacia dónde va el curso, que tiene un elemento teórico, que habla del currículum, que nos permite entender o hacer lectura de un programa de estudio. Nadie en la vida va a ir a leer un programa de estudio
salvo que tenga algún problema, ¿cierto? O vaya al baño con el programa de estudio, pero nadie en su sano juicio va a leerse un programa de estudio. Entonces, ¿cuál es la idea de este curso? Es obligarlo a esa lectura mediante un trabajo práctico. Y ojo acá, uno de los problemas más urgentes es que nuestros docentes en Chile planifican, y no lo hacen mal, pero planifican en torno a cualquier cosa o de acuerdo a las creencias de cada docente. ¿Qué significa aquello? Que ni siquiera tiene idea lo que se desarrolla o lo que exige el programa de estudio. Para que lo comprendamos bien y entendamos una cosa bastante clara, el programa de estudio obedece a un marco legal obligatorio para todas las escuelas en Chile, salvo para aquellos establecimientos particular pagados que quieran crear sus propios programas de estudios que tienen que estar articulados con las bases curriculares, que digamos son las orientaciones macro de todo esto. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente, es tratar de comprender qué es lo que quiere cada programa de estudio en cada mención o en cada asignatura, y a partir de ahí comenzar a planificar de acuerdo a esa programación. Y probablemente ya en el 2021, como ya vamos a estar probablemente en una nueva normalidad en serio, esperemos, ¿cierto? Que haya una vacuna, que haya medidas, trazabilidad, todo lo que tiene que ver. Si es así y el próximo año 2021 nos vemos presencialmente, ahí prepárense porque lo que vamos a hacer son clases simuladas. ¿Qué significa esto? Ustedes van a hacer una clase frente al grupo curso, ¿ya? Vamos a trabajar juego de roles, eso significa que ustedes se transforman en profesores y los compañeros en estudiantes, ¿ya? Y a partir de ahí, yo les voy a solicitar que ustedes sean capaces de montar una clase, no solamente con el propósito de saber si lo puede hacer o no, sino que básicamente que vea en qué situación se encuentra, ¿ya? En torno a los desempeños de un docente que prontamente va a llegar al sistema educativo. Bien, chicos, si no hay más consultas, dejamos hasta acá. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? En este mismo horario, a las 15 horas. Siempre vamos a trabajar una hora mínimo. Puede que de repente avancemos 1 hora 10, 1 hora y cuarto. Lo vamos a compensar porque algún día vamos a trabajar en vez de 1 hora, 45 minutos, 50 minutos, ¿ya? Pero siempre ese va a ser el rango. 1 hora, un poquito más o un poquito menos. ¿Está todo bien? Bien, chicos, dejo este último espacio para alguna consulta o pregunta y si no, cierro. Consultas, dudas, preguntas. Profesor, la clase va a ser a las 10 o a las 2:30. Perdón, ¿me podría repetir nuevamente? No lo escuché. ¿La clase será a las 3 o a las 2:30? A las 15 horas, perdón. 15 horas. Muchas gracias. Ya a las 3 de la tarde siempre. Principalmente he aprendido eso por lo siguiente, porque no todos siempre tienen el almuerzo a la hora, ¿ya? Y como la dinámica en casa es distinta, eso significa que muchas de ustedes son mamás, son papás, algunas tienen que ayudar, un montón de cosas. Yo entendería que a veces el almuerzo no está siempre a la hora y uno se extiende. Entonces yo prefiero que comencemos a las 3 porque es un tiempo prudente para que usted pueda ir al baño, lavar algunas cosas, preocuparse del niño, de la niña. Entonces en ese aspecto no hay mayor problema. Comenzamos a las 3, terminamos a las 4, 4:15 y ya estamos. ¿Vale? ¿Alguna otra consulta o pregunta antes de terminar?